Si cada 2 años usted queda embarazada, cada 3 años, para poder avanzar y tener 4 o 5 hijos, de acuerdo a la necesidad o al deseo que tenga, todo ese periodo va a ser intermitentemente en el ministerio. Va a tener que cesar muchas veces ministerialmente y por lo tanto no va a ser constante. Pero también va a haber preocupaciones. Porque es que tengo que dirigir, pero tengo que atender al niño. Entonces, todo eso Dios lo quiere evitar. Ahora, el hombre o las mujeres de una vez entran, que yo sé que eso va a suceder con este video. No, eso es machismo, eso es feminismo, eso no es así. Porque es que, pero vamos a la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí, Excelencia Cristiana Televisión, saluda a tu casa, a tu familia. Que tengas un tiempo bendecido. El día de hoy, Dios te va a ministrar y hasta nosotros aquí vamos a ser ministrados por el tema que se va a exponer, a presentar ante cada uno de nosotros. Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes hacia el ser femenino, hacia la mujer. Y yo sé que hoy lo que se va a dialogar va a permitir que se expanda el entendimiento en áreas que a veces nos golpea la ignorancia o la desinformación, o donde somos víctimas de muchas informaciones que pululan por las redes sociales en el ámbito de la comunicación y de la vida. El día de hoy no estoy solo, estoy acompañado de un hombre de Dios, el cual muchos de ustedes ya conocen, y será una honra hablar sobre esta palabra que será de bendición. Vamos a dejar que él se presente, salude a la audiencia, para así poder disfrutar, disgustar de esta revelación fresca que vamos a compartir en este tiempo. Dios bendiga, pastor. Dios te bendiga, hermano. Gracias por permitirnos estar aquí, a Dios y también a esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Bendecimos a cada persona que está detrás, escuchándonos, viéndonos a través de las redes sociales, a través de su dispositivo. Para nosotros es un gran placer poder compartir la palabra y poder interactuar con ustedes, así que siempre le decimos que comente, que le dé a la campanita, que se suscriba a este canal. Para mí, Víctor Almanzar, un gran placer poder compartir nuevamente con ustedes. Amén, poderoso. Pastor, usted sabe que hay polémicas existenciales, hay pensamientos divididos, hay distintas formas de entender y un sinnúmero de visualizaciones, de cosmovisiones personales, tanto sociales, con el tema del ser femenino, en cuanto no a lo profesional quizás, ahí hay batalla, pero en la historia hay muchas evidencias, sino también en el área de la asignación que Dios pone en la mujer, aún desde el huerto. Hay personas que se preguntan, ¿puede una mujer ejercer algún tipo de llamado dentro de lo que es el propósito de Dios? Otros lo llevan más simple, lo dicen en lo que es la religión, la iglesia. Otros preguntan sobre el pastorado de una mujer, otros preguntan cuál es la asignación. Hay tantas preguntas sobre la responsabilidad, tanto espiritual y social de la mujer, que muchas personas se hacen. Y sé que el día de hoy lo que usted nos va a impartir va a ser de bendición para la audiencia. ¿Cuál es su postura con este tema? ¿Qué Dios le ha tratado en su corazón con el tema de la mujer y los ministerios? Mira, el tema del ministerio de la mujer, además de que es un tema muy discutido hace mucho tiempo, también es un tema, pues, que la gente siempre tiene como ese deseo de que le aclaren algunas dudas, si la mujer puede ejercer cierto liderazgo, si puede ejercer cierto ministerio, si la mujer puede tener o no cierto nivel de liderazgo o de autoridad sobre el hombre. Pero esto es un tema que muchas veces se enfoca de manera muy foránea y de manera muy superficial, porque es un tema que va incluso más allá de lo que es el asunto, pues, o el estudio teológico, y entra a un estudio ontológico, a un estudio sociológico, y entonces abarca tantas ramas de lo que es el desenvolvimiento y el avance de la sociedad y las civilizaciones a través de la historia. Tú mencionabas el Génesis y ahí hay un punto que siempre es resaltado porque el apóstol Pablo, cuando hace algunas acotaciones a la iglesia, especialmente en la primera carta a los Corintios, que es muy citada, y también primera carta a Timoteo, capítulo 2, que Pablo hace unas puntuaciones, unas puntualizaciones sobre cómo debe de comportarse la mujer en la iglesia
Y mucha gente habla de que es por circunstancias que habían en esas congregaciones, en la interpretación que le dan a esos textos. Pero hay un problema para esas interpretaciones cuando el apóstol Pablo menciona el Génesis y menciona la creación. ¿Y cuál es el punto aquí en cuanto a la mujer? Vamos a hablar del ministerio más adelante en el desarrollo, pero hay que tocar estos puntos un poco teológicos, vamos a decirlo así. El apóstol Pablo habla de la creación en el sentido del orden. Cuando él dice la mujer no fue creada primero, sino el hombre, y la mujer peca e incurre en transgresión. O sea, lleva al hombre a pecar. O sea, primeramente pecó la mujer. Pero también el apóstol Pablo despeja algunas enseñanzas que puede haber también en el sentido de decir que el hombre fue creado primero, porque hay quienes también abogan que tanto el hombre como la mujer fueron creados al mismo tiempo. Sin embargo, Génesis da un detalle de que la mujer, Dios la saca de la costilla del hombre ya después que el hombre había sido creado. La teoría del andrógeno. Ahora, exactamente, esa teoría andrógena, pero hay algo también con eso, que es que en el hombre estaba la mujer. O sea, si Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre, aunque es un alma diferente, con ciertas condiciones diferentes, por entendimiento lógico, vamos a decirlo así, uno dice, bueno, pero la mujer estaba en el hombre primario que Dios creó. Entonces, por eso la necesidad de la unificación en ambos para volver a un original espiritual, que la gente a veces tiene que traspolar un poquito las cosas más allá de lo material, de lo humano. Entonces, cuando nosotros vemos el punto de vista de Génesis, nos vamos a dar cuenta cuál es el orden en el que Dios crea. Dios crea basado en un orden y establece roles y establece, pues, vocaciones para cada creación. El hombre tiene un rol dentro de esa unificación familiar del matrimonio y de la familia. Y la Biblia lo establece muy claro. Incluso después del pecado siguen habiendo roles establecidos para ambos, tanto para la mujer como para el hombre. Escuche bien, estoy hablando en el sentido sociológico, en el sentido de la familia, y por ende, pues como es la primera institución que surge de la creación, pues entonces también eso tiene que ver con el sacerdocio del hombre, espiritualmente hablando, con lo que es la representación de Dios en la tierra en el hombre, que eso la Biblia lo establece. Entonces, esa representación de Dios por el hombre recae en el hombre, pero la mujer recae en lo que es la conformación de esa institución familiar, sin la cual no hubiese esa multiplicación ni hubiese tampoco esa conformación de esa imagen que establece una unidad en el matrimonio, que es yo digo que es el primer principio del reino de Dios, la unidad. Y por eso también se muestra en la familia y se muestra en Adán y en Eva. Entonces, la mujer, desde ahí, parte con unas funciones específicas durante todo el Antiguo Testamento. Claro está que en el Antiguo Testamento nos encontramos con un sistema total y completamente patriarcal, tanto en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, como en la cultura greco-romana, que es la que se establece más adelante, cuando Jesús está ya caminando sobre la tierra, viniendo arrastrando la cultura griega, pero que los romanos sí asumían parte de esa cultura y la desarrollaban dentro de su comportamiento social. Entonces vemos a una mujer que no hereda, que hereda el hombre. Vemos a una mujer que está relegada al trabajo del hogar, al trabajo de la granja, al trabajo, pues, a ciertas cosas, pero no a tener ese papel preponderante en lo que tenía que ver con las funciones gubernamentales o con las funciones sacerdotales en el caso del Antiguo Testamento. Y eso es lo que vemos. Ahora, vemos un desarrollo de la mujer en el ministerio en el Antiguo Testamento, que es el tema que estamos tratando, el ministerio de la mujer. Cuando llegamos al término ministerio, encontramos a los profetas y a las profetisas. Ay, separaron las aguas aquí. Y nos damos cuenta que el ministerio profético es el ministerio intertestamentario, o sea que tanto funcionaba en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aun cuando hay personas que dicen que ya el ministerio profético no existe,
Sin embargo, es el ministerio que ha trascendido desde el principio de la humanidad. ¿Por qué? Porque toda la historia de la humanidad, y esto es un paréntesis, es una profecía de Dios. Esto Entonces, está muy fuerte. claro, toda la historia de la humanidad es una profecía, los detalles son otras cosas, porque la gente no entiende eso, la gente quiere que le digan todos los detalles, sin embargo, Dios no tiene que dar detalles de las cosas, sino mostrar el todo del propósito. El Señor nos rinde cuenta. Entonces, volviendo al tema de la mujer que nos compete, la mujer, cuando la vemos en el Antiguo Testamento, representada en cualquiera de ellas, en Miriam o María, la hermana de Moisés, que era profetisa, en Ana, en Débora, y en muchísimas mujeres de valía que aparecen como profetisas y que aparecen ejerciendo un papel determinante en ciertos momentos en la historia del pueblo. Pero vemos un ministerio profético en ellas, que eran profetisas y que tenían una valía ministerial en ese sentido. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, ¿sobre quién recaía el Espíritu Santo según lo que conocemos nosotros, lo que estudiamos la Biblia? En los profetas, en los sacerdotes y en los reyes. La mujer no era sacerdota, la mujer no era rey, pero la mujer era profeta. Wow. Eso es un ministerio. Ahora, dentro de los ministerios está el sacerdocio y está la profecía, porque el reinado no correspondía a la parte ministerial, aunque Dios sí interfería en lo que tenía que ver con los reyes, porque la profecía establecía que el linaje del Salvador venía del reinado. Un reinado que no es terrenal, pero que se representaba en el reinado de la tierra. Entonces, vemos que los reyes eran masculinos por el sistema patriarcal. Vemos que los sacerdotes eran masculinos por el sistema de ordenación que Dios había establecido. Entonces, Dios establece al hombre como cabeza de la mujer y del hogar. Y eso lo vemos que Pablo lo resalta en el Nuevo Testamento. Creo que el capítulo 11 de Primera de Corintios habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer y establece un orden. ¿Cuál es el problema de la sociedad hoy día? Trayéndolo un poquito más a nosotros. Que la gente no acepta el orden de Dios. Y eso no solamente es un problema a nivel ministerial y a nivel de la iglesia, también es un problema a nivel de la sociedad en sentido general. La mayoría de los problemas de los matrimonios disfuncionales, el feminismo que se ha levantado como una ideología, creando fricción entre la relación hombre-mujer, viendo al hombre como un asesino o como un déspota o como un tirano, cuando eso no es lo que la Biblia establece. Cuando la Biblia establece al hombre como cabeza de la mujer, no establece una tiranía, no establece una dictadura ni un despotismo, sino que lo que establece es una organización, un orden para que funcionen las cosas bien y lo mejor posible, porque desde el Génesis la mujer ha sido la ayuda idónea. Eso no significa que está subordinada del hombre, lo que significa es que es quien complementa esa relación y esa unificación para que las cosas sean como Dios la estableció. Cuando se rompe eso, entonces entra otro nivel de ordenamiento que no es el que Dios estableció y por lo tanto no va a dar buen resultado. Y eso es lo que vemos. Hijos en la delincuencia, hijos sin padre temprano, en temprana edad, mujeres que tienen que salir a trabajar porque no tienen un hombre que les supla. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia tiene un orden en cuanto a eso. Sí. La gente podrá tener su punto de vista porque el mundo, por las condiciones en las que va avanzando, ha arrastrado a la mujer a dejar el hogar y a tener que ir a trabajar y tener que descuidar a veces el hogar, o los hijos tienen que ser criados por un centro donde ellos lo llevan a una guardería, por una escuela de tanda completa, o sea, por muchísimas otras cosas que no es el padre y la madre lo que crían los hijos hoy día, en la gran mayoría de los casos. Y eso va creando en la sociedad aflicción porque los hijos van adquiriendo educación de una manera muchas veces distorsionada. Entonces, el orden, que es donde quiero hacer énfasis, el orden, Dios lo estableció. Dios estableció un orden para el hogar, Dios estableció un orden para el templo en el Antiguo Testamento, cómo era que funcionaba la adoración, el sacrificio y los roles que había que realizar. Pero no dejaba de lado la participación de la mujer, pero esto no hace que la mujer sea menos importante que el hombre, que es ahí donde la gente también hierra. Porque la gente cree, y muchos cristianos también, que el liderazgo te da un nivel por encima de los demás y eso no es verdad. ¿Por qué razón no es verdad?
porque la salvación es lo que realmente tiene valor y el nivel que yo alcance o la posición, vamos a decirlo así, como pastor, como maestro, como apóstol, como evangelista, como ministro en cualquier área, no me hace superior a un hermano que quizás no tenga la misma condición en los dones que yo, ni en los ministerios. Eso no significa que yo sea más o que tú seas más que yo. Ahora, ¿qué se está vendiendo hoy día? Que si tú eres apóstol, tú eres más que el pastor, tú eres el gran líder, que si tú eres pastor, tú eres más que el evangelista. Ahora, son roles, son obligaciones, son asignaciones diferentes y eso es lo único. O sea, lo que hace el pastor no es lo que le corresponde hacer al evangelista, pero ambos trabajan para el reino de Dios. Sea que la mujer sea profetisa, sea que la mujer sea evangelista, que sea cualquier tipo de ministerio que ejerza, eso no lo hace ni inferior ni superior al hombre, en ninguno de los casos. Entonces, cuando nosotros vemos la cosa desde ese punto de vista, entonces la distorsionamos el orden de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? Seguimos con la pregunta. Sí. ¿Cuál es el ministerio de la mujer o cómo debe de ser el ministerio de la mujer? Exacto, ¿cómo debe ser ejecutado? ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? ¿Qué pasaba? Ahora vamos allá. Vámonos a la iglesia primitiva. Los primeros 300 años de la iglesia, ¿qué papel ejercía la mujer? En el primer siglo después de Cristo, el segundo siglo, el tercer siglo y hasta el cuarto siglo. Si nosotros nos damos cuenta, lo que mucha gente dice que es la iglesia verdadera o la iglesia original, no es la iglesia católica, apostólica y romana, que se quiere gerenciar ese título de ser la iglesia original y que nosotros los evangélicos o las diferentes denominaciones somos una parte que salió de ellos, porque hay que entender las cosas en todos los niveles. Lo que pasa es que la iglesia después del tercer, cuarto, quinto siglo empezó a corromperse y en esa corrupción progresiva duró un aproximado de 1200, 1300 años de corrupción y de transformación. Sí. Porque cuando llega la Reforma Protestante, ya para el siglo XIV y siglo XV, ya la iglesia tenía una descomposición increíble, grande. O sea, cuando vemos eso, entonces vemos qué es lo que ha ido pasando. En la iglesia primitiva, la mujer jugaba un papel de liderazgo. Incluso el apóstol Pablo, cuando escribe las cartas, resalta a muchísimas mujeres que trabajaban en el ministerio. Vemos el caso, por ejemplo, de Dorcas, que es muy mencionada, Tabita, que le decían Dorcas, y de ahí es que viene que la iglesia evangélica pentecostal hacen una recolección un día en el mes y le llaman la Dorca para darle a los pobres, porque ella tenía esa función diaconal o de diaconisa, que es de servicio social, y era muy bien visto. Pero también habían otras mujeres que eran ministras, o sea, de alguna manera. Ahora, lo que no resalta ni en el periodo de los evangelios, cuando Jesús estaba en la tierra, ni en la carta del apóstol Pablo, era el obispado de la mujer. Y venimos hablando de eso por la misma razón de la cultura patriarcal. Sí. Hay una cultura patriarcal que ejerce sobre la iglesia culturalmente, aunque la gente no lo crea o no lo entienda así, ejerce una fuerza cultural. ¿Cuándo podemos más o menos en la historia contemplar que se fortalece bien esta estructura, este pensamiento de lo patriarcal? ¿Cómo, usted sabe que en los tiempos hay fechas específicas, como que van, o tiempos más o menos, que uno dice, aquí se desarrolló un poco más esa fuerza de que la mujer no podía tener tanta participación? ¿Dónde podemos contemplar más o menos? No, el mayor auge fue el Antiguo Testamento, porque la mujer estaba muy sugestionada. Incluso para la mujer casarse, el padre ejercía sobre ella cierta autoridad. La mujer no decidía con quién casarse o no, pero tenía ciertas limitaciones en todo. Hablábamos de que la mujer no heredaba, de que la mujer tenía que casarse con un hombre para poder entonces tener ciertos privilegios, pero siempre el hombre tenía una preponderancia. Y todo el Antiguo Testamento es un sistema totalmente patriarcal. O sea que nosotros venimos luchando en la sociedad con algo heredado, un pensamiento heredado sobre esa parte hacia la mujer. Es algo que tiene tantos años que se inició, que posiblemente podemos decir que se ha desarrollado quizá con otro tipo de máscara, pero sigue quizá oculto ahí en la sombra, una estructura patriarcal en ciertas áreas, incluso hasta de la iglesia, podemos decir. Sí, pero lo que mira qué dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, la mujer viene del hombre. Dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, cuando está hablando de ese tema. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Realmente Dios creó un sistema patriarcal.
Sí. del principio. Porque el hombre no viene de la mujer. No. Si el hombre hubiera venido de la mujer, el sistema sería matriarcal. Exacto. O sea, la primera situación Que se da en la tierra es que el hombre, no que pare la mujer, sino que del hombre Dios saca a la mujer. Entonces Dios está estableciendo un orden Hay una, desde el inicio. hay una preponderancia. La apertura de Dios. Hay una preponderancia. Pero lo que podemos entender quizás que sea tergiversado realmente el enfoque. Sí, y se ha distorsionado. Los movimientos sociales y culturales han traído a la palestra el machismo, el feminismo y una serie de términos para crear fricción y más división, incluso contienda entre hombres y mujeres. Por eso te mencioné la unidad. Y eso influye en la iglesia, influye en la parte ministerial de la mujer. Porque entonces se distorsiona el orden y se establecen entonces conceptos culturales y sociológicos que traen una aflicción. La mujer empieza a tener participación a partir del tercer siglo, segundo y tercer siglo de la iglesia. Ya con la apertura y el cese de la persecución, a la mujer se le da mucha participación en la iglesia. La iglesia es la que reivindica a la mujer. Y de ese patriarcado que no dejaba a la mujer casi desarrollarse en muchas áreas, la iglesia le abre un espacio a la mujer para que la mujer enseñe, para que la mujer haga servicio social, para que la mujer realice funciones ministeriales, profetice en la iglesia. Todo eso es liderazgo. No como la gente lo ve, porque la gente entiende que para usted ser líder tiene que ser pastor. La gente entiende que para usted ser líder tiene que ser apóstol, por ejemplo, ahora. Sí, sí. Y los profetas, que son los del escándalo mayormente, los que más se ven en la palestra, por los milagros, por las señales, por todas esas cosas que hacen. Pero realmente, cuando vamos a la realidad nuestra, usted se ríe, varón, pero es una realidad. Una verdad que estamos viviendo. Entonces, cuando vamos a la verdad nuestra, a nuestra realidad del día de hoy, el liderazgo, la gente lo tiene marcado en una posición o en un título. ¿Por qué la iglesia, el día de hoy, católica, apostólica y romana, no tiene el sacerdocio femenino? ¿Por qué la iglesia bautista no tiene el pastorado femenino? Mira que en el caso de la iglesia bautista, es una iglesia admirable en el contexto de su formación y de su ordenación, en su estructura. Incluso cuando comparamos la iglesia bautista con otras denominaciones, vemos que tienen una preponderancia en un sistema manejado muy bien a nivel académico, a nivel teológico, a nivel doctrinal, y no son católicos. Sin embargo, una iglesia evangélica bautista no permite el pastorado femenino. Pero ellos se van al orden bíblico, no a los prejuicios. La gente tiene muchos prejuicios y creen que automáticamente la mujer no está en el pastorado, no está en el sacerdocio, ya le están demigrando. Y no es así. Lo que pasa es que los ministerios no lo da el hombre, lo da Dios. Por eso es que hay mujeres que de repente deciden servirle a Dios total y completamente, incluso ni siquiera se casan para hacer la obra del ministerio. Muy fuerte. Porque hay un problema social, que yo te decía en el desorden, porque es que Dios estableció los roles. Estableció los roles que tienen que llevar a cabo tanto la mujer como el hombre. Entonces, si en el rol familiar hay algo establecido para la mujer, y la mujer, para establecerse en el ministerio, tiene que dejar esos roles o descuidarlos, ya hay un problema espiritual que, aunque no sea visible en la congregación y en las personas, está ahí. Es como que estuviese renunciando a una esencia que Dios puso en ella, renunciando a lo que Dios establece como algo que incluso a ella misma, cuando logra completarlo, la llena, la completa. ¿Cuántas veces, por ejemplo, aquí en el país, le dan a la mujer de licencia cuando la mujer va a dar a luz, va a parir? Le dan varios, son como 3 meses. Sí, le dan, Natural. ¿Quién liderea en esos 3 meses? El copastor, la copastora, el colíder, quien sea, en la denominación que sea. Pero realmente Dios establece los roles y sabe las situaciones que van a haber en el medio de los roles. Yo no guardo reposo porque yo soy pastora, por ejemplo. ¿Por qué había situaciones con la menstruación en el caso de la mujer en el Antiguo Testamento? Porque la mujer, en ese cambio hormonal, la mujer tiene situaciones. No solamente es el asunto de la higiene personal, sino también las emociones se ven afectadas. Emociones se ven afectadas. Lo socioconductual, sociopsicológico, o sea,
hay unos cambios naturales por ciertas hormonas, eso es algo natural. Hermano, hay mujeres que no quieren ni que usted la vea cuando están en esa situación. Entonces hay una serie de situaciones que se dan biológica y naturalmente en la mujer. Que todavía no hemos entrado a lo espiritual. O sea, no. Ya hay un sinnúmero de conflictos solo porque llegó la regla. O sea, la pastora le toca predicar y ese día llegó el asunto. Y quizás las cosas no estaban bien en casa, se armó un corre-corre y un hermano viene y frena y pasa una situación y la pastora no responde quizás de la forma adecuada porque sus hormonas, esto no te hablo de algo espiritual, no están quizás en la naturaleza de ella. Entonces quizás no van a comprender que hay una situación porque ya la pastora no va a estar divulgando, tengo el periodo. Y son casos hipotéticos que nosotros estamos ilustrando, exacto, pero son realidades. son realidades. Y las personas que nos están viendo, incluso las mujeres que son líderes y que tienen ministerio, van a saber lo que estamos hablando y lo van a entender. Porque el objetivo aquí no es confundir, sino que entendamos lo que la Biblia dice y que usted puede escudriñar lo que la Biblia dice. Y el orden de las cosas y por qué el orden de las cosas. Ahí me acordé de una pregunta que alguien me hizo de Excelencia Cristiana, uno de nuestros seguidores, que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Me dijo, ¿y qué hace una mujer que se dedica al ministerio cuando tiene su esposo ya y quizá no tenga hijos todavía, pero se activa una misión? Son hipótesis. Se activa una misión a las naciones donde ella tiene que durar meses o un año quizá lejos de su pareja, sin tener proles, sin tener descendencia. Y cómo se maneja con los asuntos naturales de que no está cerca de su pareja. Y yo le dije, bueno, y si tú te preguntas que si me recuerdo de ella, la voy a llevar a un programa. Y justamente ahora me acordé de esta pregunta, que esas son cosas que pueden afectar de algún modo hasta la parte que Dios establece primero como familia, antes que al ministerio. Porque hay que entender esto. Dios establece la unidad, usted lo dijo. Y cuando habla de Adán y Eva, le da una orden que no es profética primero, en el sentido de que ustedes serán profetas a las naciones, y irán en aviones, y llegarán. No. Primero le dice que se junten, que formen matrimonio de una vez en el huerto. El Señor forma una familia en el huerto de una vez. Los constituye y le da esa autoridad para que llenen la tierra. Que hay un tema también con eso que no voy a entrar, con el tema de que la tierra está llena ya, que usen anticonceptivos, que si es del diablo, que si no, pero está bien. El asunto es, la mujer, desde un principio, hay una necesidad que Dios puso en ella de estar con su pareja. Y en el ministerio podemos ver un nivel de crecimiento que si no hay un buen manejo, aunque no se quiera, puede provocar que haya una separación. Y esta persona que me planteó este tema, me lo planteó porque personas cercanas a él, con ministerio femenina, viajan mucho. Y él dice que hasta 3 meses sin su esposo y que ha visto personas que no tienen hijos desprenderse del matrimonio para salir a asignaciones ministeriales. Y él sanamente me preguntó, ¿cómo ves esto? Entonces yo traigo la pregunta, pastor, ¿qué pasa en este caso? Mira, es lo que estamos hablando de los roles y de entender la organización y la composición en la que Dios ha establecido tanto el matrimonio como la parte ministerial y eclesiástica. Entonces, cuando no se entiende eso, vamos a tener situaciones. Pues hay casos, por ejemplo, que una mujer es cristiana y el esposo no lo es. Exacto. Y tienen un matrimonio muy bueno, aun cuando el hombre no sea cristiano. El hombre la respeta, se llevan bien, pero de repente el hombre un día no quiere que ella vaya a la iglesia o no quiere que realice una misión y quiere que se quede con ella o que hagan otras cosas. ¿Qué va a suceder? Hay aquí una división de intereses. Es hipotético, pero sucede. Entonces, ¿qué sucede con una mujer que esté ministrando, que sea ministra, y de repente el hombre le tenga alguna prohibición? Ok, tú me vas a aplicar el texto, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero entonces hay otro texto que dice que las mujeres tienen que sujetarse a su esposo y que tiene que haber un respeto y que el hombre es cabeza de los... Entonces, vamos a entrar en un conflicto teológico y en un conflicto también sociológico y organizativo. Y se utiliza una excusa que si la cabeza está mal, el cuerpo está mal, pero entonces el Señor le dice a las mujeres que se ganen a su esposo con el testimonio. Sin embargo, está ahí. En el caso del hombre, si la mujer le dice que no, no es lo mismo. Porque el orden bíblico establece que la mujer no ejerce dominio sobre el hombre. Hay un problema aquí, pastor, porque mucha gente que quizás no interpreten lo que estamos dialogando, cojan una postura personal conforme a lo que su entendimiento le permita, de Dios es machista. No, porque sí. No necesariamente, porque mira qué es lo que sucede. Dios no es ni hombre ni mujer. Ay. El término que nosotros le hemos dado en el concepto masculino a Dios es por la forma en la que Él se da a conocer. O sea, Dios se da a conocer como padre, por ejemplo. Dios no se da a conocer como madre. Pero todo eso tiene una razón de ser. Sí.
porque todo lo que sucede aquí en la tierra muestra parte de lo que es el mundo espiritual. Por ejemplo, el hombre tiene en él la vida, el hombre que tiene la semilla. Sí. La mujer es la que tiene el óvulo donde incuba. Sí. Entonces, Dios muestra un orden de la creación, Wow. pero Dios muestra un orden también en la divinidad. Entonces, en la divinidad, yo vuelvo y repito, lo que hay es unidad. Y esa unidad es la que Dios quiere aquí. Si no estamos unidos en todos los propósitos familiares, matrimoniales y ministeriales, no va a funcionar nada. Hay gente que está liderando y creen que están bien cuando no es así, o quieren ellos venderse que están bien, cuando tienen un desorden familiar. Entonces, a veces asociamos también el liderazgo como si fuera una herencia o un arrastre. Por ejemplo, hay un hombre que es pastor y ya la gente dice que la esposa es pastora. Y eso pasa en muchísimos lugares. La pastora. Hermano, mire, los ministerios no funcionan así. Ahora, que ella lo ayude en el ministerio pastoral, sí. Pero el que la mujer sea pastora no hace al esposo pastor. Wow. Entonces son cosas que rayan en estupidez, porque realmente Dios establece el orden de cómo se recibe el ministerio. Y es Dios a través del Espíritu Santo que lo da. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios es ordenado y que la administración debe de ser ordenada. El apóstol Pablo lo recalca en las cartas, que debe de haber orden, que todo se haga decentemente, o sea, una decencia. Entonces el problema que había cuando el apóstol Pablo escribe esas cartas que han sido tan tocadas, tan interpretadas, y que la gente a veces, hay quienes quieren hasta descalificar al apóstol Pablo por esos puntos tan enérgicos que él toca. Pablo. El apóstol Pablo habla de cómo la mujer debe de vestirse, cómo la mujer debe de hablar, cómo la mujer debe de enseñar, a quién debe de enseñar, porque había que establecer un orden en la iglesia. Entonces, cuando hay orden, no hay lugar al desorden, pero tampoco hay lugar a la anarquía, tampoco hay lugar a que el enemigo tenga posibilidad de entrar por una brecha. El enemigo, vamos a personificar de la forma correcta en el ámbito social, para que las personas identifiquen de qué enemigo es que Dios está cuidando al hombre cuando crea la unidad de esta manera. Yo sé que ya usted sabe por dónde voy. Mire, pastor, sabe que ahora entiendo más, vamos conversando, una mujer tiene un ministerio, un pastorado, pero hay unas directrices de que hay que atender el hogar, de que hay que, no de forma esclavizante, sino de una forma en atención, en amor, para sostener lo que es la unidad familiar. Entonces vamos a decir que Dios levanta una pastora, vamos a hacer una hipótesis, tiene su esposo, pero esta mujer que de momento antes de ser pastora tenía su matrimonio, estaba fluyendo en unos compromisos matrimoniales, se levanta, se llena la agenda. Pues entonces este esposo que estaba acostumbrado quizá a un pensamiento, a una manera, a una estructura social de lo que era el matrimonio, se ve afectado en un momento que dice, wow, ya no puedo, no tengo tiempo para compartir con mi esposa. Ok, todo está bien. Ahora mi esposa se va de viaje. Ok, todo está bien, pero surgen necesidades que se va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, que la vecina no debería saciar. Entonces aquí es que entran ciertas puertas que cuando se destruye un matrimonio de unos pastores, de una pastora o una líder, o pasa una situación donde se ve una separación, lo que resalta es la crítica, pero no hacemos un análisis profundo porque no se nos permite, todo está oculto entre ellos dos, pero Dios está viendo la situación de que esta mujer se fue por 3 meses a ministrar a los Estados Unidos, un ejemplo, y su esposo se quedó sin una atención en cierta área, y esto abrió puertas, brechas. No estamos diciendo que el hombre tiene carta a ser infiel o a romper el pacto que hizo, pero estamos hablando de cosas que se dan y que ya han pasado en la tierra, no estamos inventando esto. Hay muchas historias de mujeres que se levantaron con grandes ministerios y por donde el enemigo la golpeó no fue por el don de ciencia que tenían, no fue por el don de profecía, sino por el descuido a su pareja en el tanto crecimiento que hubo de este ministerio. O sea, estamos descubriendo un enemigo que quizás no es el diablo aquí. Claro. Hay un tema muy discutido durante mucho tiempo en cuanto a la iglesia tradicional, que es el celibato, el voto que hacen los sacerdotes para no casarse, y también en el caso de las mujeres en esa institución, en esa religión, las monjas, por ejemplo, ellos hacen un voto de castidad, de abstinencia,
y de mantenerse sin conocer hombre o sin conocer mujer, en el caso de los sacerdotes. Pero la gente cree que eso es exclusivo de la Iglesia Católica. Sin embargo, bíblicamente encontramos que la Biblia, por ejemplo, habla en las revelaciones, en Apocalipsis, de los 144,000 que no se contaminaron con mujeres, pero también el apóstol Pablo era un promotor en cierta forma de esto, porque el apóstol Pablo le decía, bien le sería al hombre no haber conocido mujer, pero por causa de la fornicación, por causa de estarse quemando, mejor cásese. Yo estoy parafraseando. Mejor cásese si no puede estar solo, pero Pablo como que asumía que el ministerio necesitaba también de gente que ni siquiera se casasen, para que se den por completo, eso es lo que él entendía desde el punto de vista que yo le doy, pudieran darse más a la obra de Dios. Porque realmente cuando usted tiene un matrimonio, sea el hombre o la mujer, que enfoquemos, hay una limitación. Sí. Y eso no lo puede negar nadie. O sea, no estamos sexualizando el ministerio. No, claro que no. Jamás. Estamos diciendo que tanto el hombre como la mujer, los dos. O sea, si es el hombre que le toca viajar, también está la posibilidad de situaciones familiares. Porque vamos a ponerlo así, pastor, porque fue muy bueno que entráramos en esto. Aún el mismo hombre, cuando tiene hijos con su esposa y se va, hay un tiempo que los hijos no le están viendo. El hombre para constantemente, o la mujer, no queremos sexualizar, muy enfocado en el ministerio. Y vemos que esos hombres después dicen, se metió el diablo en mi casa porque mi hijo es delincuente. Amado o amada, tanto tiempo en el ministerio que no pudiste sacar tiempo para educar a tus hijos, tú creaste ese enemigo. Claro. O sea, tú le abriste la puerta. Entonces, por eso es que vemos que usted dijo, responsabilidades, claro, que desde el principio Dios le exige al hombre y le exige a la mujer. Claro. De tal manera que la mujer no puede operar como el hombre en su rol. Y el hombre no puede operar como la mujer en su rol. O sea, no es su naturaleza, ¿no? No claro. Puede. Y estamos haciendo un enfoque completamente abierto, como tú decías, sí, sin solamente ver a la mujer, aunque el tema es el ministerio de la mujer, cómo funciona y cómo debe de ser. Que al final vamos ya a dar unas puntualizaciones sobre eso. Yo quería tomar ese espectro histórico, ¿verdad? Y hacer esa línea de tiempo, hablando de allá del Génesis, del Antiguo Testamento, hablando un poco de la historia, claro, de la primera iglesia primitiva, para que tengamos el contexto. Porque el apóstol Pablo cuando habla, es muy chocante para algunos, pero hay que entender todo el contexto bíblico para entender el porqué de Pablo habla esas palabras, de por qué se ven como fuertes, porque es lo que estamos diciendo. O sea, hay una situación que debe de darse de organización y de orden para que los ministerios funcionen. Entonces, el dedicarme al ministerio, que es lo que yo estaba puntualizando, implica que muchas veces incluso puedo descuidar mi familia. Y eso pasa tanto en el hombre como en la mujer. Claro. Pero ¿por qué en la mujer se ve un poquito más grande el asunto? Porque ahí están los hijos de por medio. Entonces, bíblicamente, el hombre es un proveedor. Eso es lo que la Biblia establece. Ya no estoy hablando a nivel ministerial, sino ahora a nivel del matrimonio, a nivel familiar. La naturaleza. La Biblia dice que el hombre que no provee para su casa es peor que un impío y ha negado la fe. Ay, Dios mío. Que el hombre tiene que suplir las necesidades del hogar. Y eso está establecido en la Biblia para los vagos, para los que creen que el ministerio supuestamente es a tiempo completo y no quieren trabajar. Los más grandes apóstoles bíblicos, hablando por ejemplo del apóstol Pablo, trabajaban. Trabajaba, hacía tiendas y exhortaba a los hermanos a trabajar. Incluso el apóstol Pablo decía, el que no trabaje, que ni coma. Que ni coma. Porque querían ir al ministerio, como había un servicio social donde se daba comida, a comer. Oye, el tipo, pero ni siquiera en la obra trabajaban. Pablo estaba dedicado a tiempo completo, pero ¿cómo era que el hombre a tiempo completo tenía empresitas? No, es que Pablo era un hombre entendido espiritualmente. El apóstol Pablo trabajaba, el apóstol Pablo incluso renunció en cierta forma a su vida familiar para dedicarse al ministerio, pero el apóstol Pablo estaba centrado en lo que estaba haciendo. Cuando el apóstol Pablo dice que dejó todo y que todo lo puso como basura, está diciendo que sabía lo que realmente era importante. La gente se pregunta a veces, rápidamente, para apoyar ese tema, ese punto, wow, pero el Señor no me ha llamado. Pero vemos que bíblicamente, cuando Jesús llama a Pedro, Pedro estaba trabajando. Ahí nos vamos al Antiguo Testamento también, cuando Elías llega a la vida de Eliseo, Eliseo tenía unos bueyes ahí. Claro. O sea, siempre, la mayoría de veces que Dios llamó a alguien, estaba haciendo algún tipo de acción, claro, algún tipo de trabajo. Dios no va a llamar a tiempo completo a alguien que en su vida a tiempo completo no cree en el avance. Claro. Entonces, esto es muy delicado, ese tema. Por eso es que vemos que en la familia Dios designa al hombre con una función de proveer. No vemos que Adán, aún saliendo del huerto después del pecado, lo manda a trabajar. Susténtate, trabaja. ¿Usted se imagina de que Adán, que salgan del huerto y diga, yo no voy a ir a la tierra?
Claro. Porque yo soy el primer hombre que Dios creó. Claro. Yo tengo un llamado. Claro. ¿Se mueren de hambre? Claro, claro. Y cuando tú tomas todo el contexto y tú te vas al Génesis, que por ejemplo lo primero que Dios le establece al hombre, una de las primeras cosas después de las situaciones que hubo, es que crezcan y se multipliquen. Sí, ahí sí, una orden. Y la gente no entiende lo que es el crecimiento y la multiplicación. Esto no es solamente espiritual, también es humano. Porque hay un propósito de Dios de un número de personas que van a ser salvos Sí, sí. y que están dentro del propósito de la salvación. Incluso la venida del Mesías tenía que ver con la multiplicación. Y por eso vemos que Satanás ataca tanto la fertilidad y la parte de que la mujer procree los hijos, porque ya la Biblia había establecido en la primera profecía del Génesis 3:15 que el que iba a matar, a subyugar, a pisar a Satanás, ¿quién era? La mujer. No, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, sí, sí. Lo que puso fue enemistad entre la mujer Sí, y tú le pisarás la Satanás. cabeza, pero tu simiente, sí, la simiente. ¿sabes? Va a pisar. Entonces, Sí. tenía que haber un proceso de descendencia y por eso la muerte de Abel. Sí, sí. Porque Satanás estaba enfocado en que no hubiese aquel que le Que le pisara pisa la la cabeza. cabeza. Detener eso. Y de Vaya. ahí es que viene el aborto, de ahí es que viene, no hablando ya del Mesías, porque ya eso sucedió, sino también de los demás propósitos que Dios tiene, que Satanás lo sabe. Por eso siempre los niños con promesas y propósitos, como Moisés y otros, siempre han sido perseguidos. Siempre en su etapa de nacimiento o en su época, Siempre ha habido persecución. mataban a todos los niños. Había siempre un asunto en contra de los niños. Claro. Y entonces cuando no era eso, en la época que nacían otras personas con propósito, vemos que se levantan idolatría a dioses, o falsas entidades de idolatría, que lo que ameritaban como sacrificio eran niños. Siempre había un ataque. La orden de asesinato del faraón de los niños, la orden de asesinato de Herodes cuando Jesús nació, todo eso tiene que ver con un levantamiento, tanto a la multiplicación como a los propósitos de Dios, porque no es al niño, es el propósito que se quiere matar. Exacto. Entonces, cada vez que vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta, y cuando venimos a la sociedad, que hoy es un tema muy, muy de discusión, el anticonceptivo, el aborto y una serie de situaciones que se dan, donde la mujer hoy no quiere tener más de 2 o 3 niños, donde la tasa de nacimiento, natalidad va bajando, y aun cuando, por ejemplo, en China, Sí, que sí. había una restricción para que la mujer solamente tuviera un solo hijo, la pareja, eso se abrió y ya pueden tener 2 o 3, hace mucho que ya ellos cambiaron la legislación porque la sociedad se le estaba quedando vieja, era una sociedad de viejos, de adultos mayores, porque no había procreación y la mayoría también de la familia, cuando era niña, la mataban o procreaban un aborto, buscaban un aborto, porque querían un niño, y como era un solo que podían tener, ellos preferían un niño que a una Varón, niña. Y todo eso limitaba la reproducción. Y aun cuando China es un país con tantos habitantes, mire la situación que se da, porque hay un despropósito en el nacimiento en todas las áreas. O sea que si nosotros queremos quizás cambiar el rumbo de algo que ya Dios estableció, aunque pareciera que es conveniente por los cálculos humanos, hay un problema que nos va a azotar tarde o temprano. Si decimos ahora mismo no, que nadie tenga muchachos más de uno, llegará un momento en que habrá poca juventud. Creo que en Europa, si no me equivoco, la zona de España, en esa zona, también Italia, estaban sufriendo un poco también por eso, porque hay un concepto, la mentalidad europea, de que es después de los 30 y pico, 40, que es bueno procrear, y a veces hasta se extienden y tienen los hijos ya muy avanzados. Y por eso en un tiempo te abrieron un poco de oportunidades para tener más juventud. ¿No? ¿Y qué pasa en Canadá y muchísimos de esos países que están llevándose personas a vivir allá, abriéndole oportunidades de trabajo a los jóvenes porque su sociedad no tiene la capacidad para trabajar porque son adultos mayores y necesitan juventud para el asunto laboral? Dios mío. Pero esto, usted dirá, el que me está viendo, ¿qué tiene que ver con el ministerio de la mujer? Vamos al punto. Si Dios quiere que nos multipliquemos, que crezcamos, y esto es un asunto humano pero que tiene un trasfondo espiritual, porque si no nacen los niños, no nacen los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores, ni los maestros, ni nada de lo que usted espere, porque las generaciones van renovándose y dentro de los tiempos y los propósitos de Dios tiene que venir esa renovación y esa sucesión adaptada a los tiempos con el propósito que Dios ha establecido. No es lo mismo un niño que nace hoy que un niño que nació hace 2000 años. Nace en otras condiciones y se necesita que nazca ese niño para que sea ese ente de bendición conforme al propósito que ya Dios ha establecido. En este tiempo. Exacto, para cada tiempo hay una generación claro. que Dios ha marcado y eso hay que entenderlo. Entonces, si el propósito de Dios es que crezcamos y nos multipliquemos, y el propósito de Dios no es de que abortemos los cristianos, yo no creo en el aborto, ni en el anticonceptivo, ni en nada de eso,
porque yo entiendo que es contra lo que Dios establece. Ay. Entonces, eso lo entiendo yo, pero hay personas que son cristianos, Ay. son cristianos y procuran no tener hijos. Ujú. Yo sé que hay que tener los hijos que Dios nos dé. Y hay algunas personas que entonces lo traen a lo social y dicen, si somos pobres, no podemos tener 12 muchachos, 10 hijos, porque entonces no vamos a poder mantenerlo, vamos a tener situaciones. La Biblia no establece la cantidad de hijos que se debe tener. Ahora, sí, por la Biblia yo puedo entender que hay que tener los hijos que Dios entienda que debemos tener. Y el que se deja dirigir de Dios no va a tener ni más ni menos de lo que Dios estableció. Porque incluso hay métodos naturales que Dios lo estableció, por los cuales usted puede evitar tener hijos sin ofender a Dios. Wow, muy fuerte. Sin decirle Dios te Y mantener equivocas. su relación. Ahora, Muy fuerte. en el punto del ministerio de la mujer, imagínese usted que su esposo quiere tener varios hijos. ¿Qué va a suceder si usted ministerialmente entiende que eso la va a limitar ministerialmente? Hay una contraposición. Dios De mío. repente usted tiene 30 años, pero su esposo quiere 3, 4 niños, usted se casó tarde, pero usted quiere ejercer el ministerio. Si cada 2 años usted queda embarazada, cada 3 años para poder avanzar y tener 4 o 5 hijos, de acuerdo a la necesidad o al deseo que tenga, todo ese periodo va a ser intermitentemente en el ministerio. Va a tener que cesar muchas veces ministerialmente y por lo tanto no va a ser constante. Pero también va a haber preocupaciones. Porque es que tengo que dirigir, pero tengo que atender al niño. Entonces, todo eso Dios lo quiere evitar. Ahora, el hombre o las mujeres de una vez entran, que yo sé que eso va a suceder con este video. No, eso es machismo, eso es feminismo, eso no es así. Porque es que, pero vamos a la Biblia. Entonces, si rompemos con lo que la Biblia establece, porque ahí vamos al texto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está estableciendo tanto un orden social, familiar, sociológico, antológico, como un orden teológico y bíblico establecido y espiritual al final. Porque es que el ministerio de la mujer es poderoso, poderosísimo. Pero el ministerio de la mujer tiene ciertas condicionantes sociales que necesita manejarla para poder ejercer el ministerio. Ay. Incluso debe de renunciar a ciertas cosas si quiere realizar un ministerio que sea fructífero y que sea de beneficio y que sea de bendición. Muy fuerte. Sin tener situaciones que la aten o la sujeten. O sea, que la mujer que tenga de naturaleza o que Dios le haya dado un don de abstinencia en el ámbito de lo sexual, hacia el matrimonio y todo eso, puede ser más efectiva en un ministerio por dedicarse al tiempo completo y no tener el compromiso de que de un esposo y eso, sino solamente ser una mujer que no es casada y que se dedica al ministerio, podría haber más efectividad en eso. En cierta forma sí. Pero también una mujer que tenga su familia, si lo hace de forma organizada, puede fluir en el ministerio. Es más difícil, pero también puede ser. No, y también puede abordar temas que una mujer que está en la abstinencia no puede abordar. Claro. Por ejemplo, el tema familiar, el tema de los hijos. O sea, hay un poder que le da a la mujer fluir en su naturaleza. Claro. Que si no fluye en esa naturaleza, está limitada a administrar ciertas áreas sociales. Antes de nosotros irnos, pastor, mire, ahorita cuando usted mencionó algo sobre la función del que pastor, sé que hay gente que se quedaron pensativos y quiero esclarecer un poco y bendecir a la gente con este pensamiento que tengo. Y es de que cuando un hombre o una mujer estudia medicina y se gradúa en cirugía, en cualquier área de ellas, él es que adquiere el título, él estudió sus 4 años para la general y luego un tiempo más para la especialidad. Le dicen cirujano a él, a su esposa no le dicen cirujana. Entonces podemos ver allí que también en los ministerios se puede dar algo así, cuando Dios denomina, hace una marca hacia la esposa o hacia el esposo. Esta persona que tiene esta asignación va a fluir bajo el designio, pero porque esta persona tenga este don, no significa que su pareja lo tenga de igual manera. Puede ser que Dios lo use en otra cosa. Usted ha visto en la sociedad que hay ingenieros que se casan con doctoras. Entonces, el ingeniero, la doctora, así mismo puede pasar la pastora o el pastor y el evangelista. Un ejemplo que estoy poniendo, para que no confundan cuando el pastor dijo ahorita que si la esposa es pastor, no necesariamente la esposa está fluyendo en el ministerio del pastorado, porque hay algo que Dios lo pone, y se han dado casos, que yo mismo lo he visto, donde Dios llama a uno de los dos con un ministerio y el otro no se identifica con ese ministerio, pero ama a ese hombre, ama a esa mujer, y se aman y tienen hijos, pero él es el que porta ese manto, o ella es la que porta ese manto, y no por eso no pueden ser familia. Mi esposa, por ejemplo, mi esposa no es pastora. Mi esposa es mi esposa, yo soy el pastor de la iglesia,
Y el que me sucede es un copastor, una persona que trabaja conmigo, que es un pastor asociado prácticamente, porque él tiene la misma característica y el mismo don de pastorear. Entonces, ella sí me ayuda y trabaja, pregúnteme cómo. Ella tiene muchas funciones a nivel de las mujeres. Es diaconisa, tiene un ministerio de ayuda social dentro de la iglesia, trabaja mucho con las mujeres y eso ha sido muy exitoso en nuestra congregación. Porque crea núcleo, porque el hombre no trabaja igual con las mujeres que la mujer con la mujer. No es el mismo entendimiento. Y el apóstol Pablo lo menciona. Habla de enseñar a las mujeres y habla de eso. Y la gente lo ve mal porque cree que le está quitando, le está restando a la mujer. Pero si usted enseña a 100 mujeres, usted es una pastora igual que un pastor que enseña a 100 hombres o ligados 50 hombres y 50 mujeres. Son almas, son personas. Si usted le predica, si usted es líder de mujeres o de hombres, es lo mismo. Porque al final en la salvación no hay sexo. No hay ni hombre ni mujer en el reino de los cielos. Sino lo que hay es alma salvada con características. Entonces ya para cerrar, yo quiero hacer una conclusión. Sí. Y es lo que yo siempre puntualizo del orden. El orden empieza establecido por Dios, de perfección en la creación y de establecer a cada quien lo que le corresponde. Yo no creo en romper lo que Dios establece. Por eso no creo en el divorcio, por eso no creo en el hombre déspota, ni en el hombre caudillo, ni en el hombre que quiere ejercer una autoridad arrolladora y abusadora sobre la mujer. No creo en el feminismo, no creo tampoco en el machismo. Para mí son puntos que son total y completamente erróneos en cuanto al entendimiento ideológico de lo que es la mujer, el hombre y sus roles, porque Dios los ha establecido. El propósito de Satanás, del enemigo de la salvación desde el principio, es romper la unidad. Con el pecado rompe la unidad y empieza a romper la unidad con Dios y luego para que haya conflicto en la sociedad. Por eso es que la mujer, cuando hace que el hombre peque en la transgresión, pues crea una aflicción. Y entonces el hombre empieza a excusarse y empieza a ver situaciones. Entonces, la delegación de Dios, tanto en el liderazgo como en el ministerio, está establecido no por machismo ni feminismo, ni por diferencia de sexo, sino por carácter. El hombre tiene un carácter que la mujer no lo tiene. Y el que quiera negar eso va a negar la biología, va a negar el orden de Dios, va a negar una serie de características implícitas ontológicamente en el hombre y en la mujer. O sea, el hombre tiene condiciones para dirigir que la mujer no la tiene, establecida en la Biblia por Dios, tanto en la familia como en la sociedad. El carácter es diferente. La conformación de las actitudes de la mujer y el hombre a nivel biológico, a nivel natural, estoy hablando, más allá de lo espiritual, porque ahí se trasciende, son muy diferentes. Entonces, esa autoridad de que el hombre haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios, le da una característica también que lo mantiene siendo el sacerdocio que representa a Dios, el hombre siempre. Desde la antigüedad, el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre ha visto esa situación. Por ejemplo, yo puedo poner algo que sería extremista quizás. Dios vino como hombre a la tierra. Y Dios no necesariamente es hombre. Pero había que hacer la representación correcta de lo que Dios hizo en el principio, que era lo que se estaba restaurando. Se estaba restaurando. Entonces, hay una muestra también de la entrega al ministerio en el hombre, en el caso de Jesús, y también hay una muestra de cuáles son las necesidades que el ministerio amerita, y es que estemos dedicados a Dios sin reservas, lo más posible, para que el ministerio funcione. Entonces, cuando nosotros venimos a nuestra sociedad y venimos a lo que está sucediendo hoy, la mayoría de las cosas vienen arrastradas por ese desorden de no querer aceptar el orden de Dios. Y de ahí entonces vienen los conflictos internos en las denominaciones, que unas sí aceptan el liderazgo de la mujer y otras no lo aceptan. Mi punto de vista personal, para mí la mujer puede ser líder, para mí la mujer Dios la usa con mucho poder, para mí cuando el hombre no quiera ejercer la función que Dios le ha establecido, entonces Dios levanta mujeres, y lo vemos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en la sociedad hoy día. Hay cosas que las mujeres están haciendo que los hombres no se atreven. En cuanto al desprendimiento hacia la obra de Dios, siempre las mujeres han sido bien desprendidas, aun cuando no estaban en el ministerio, por ejemplo, con Jesús adelante, predicando, estaban siempre patrocinando y subvencionando la obra, hacían un sacrificio, aun cuando tenían problemas tal vez con sus esposos, que tenían que hacerlo de manera discreta y secreta. La mujer siempre ha sido muy desprendida a la obra y eso es importantísimo. Una parte fundamental en la obra. Usted va a ver que en la iglesia siempre la mujer es la que va a proponer, vamos a hacer una arepa, vamos a hacer un dulce, vamos a hacer tal cosa para recaudar fondos. La mujer siempre está más dada a eso que el hombre. Entonces, la mujer es importante en todas las áreas. A nivel de profetisa, las mujeres han sido usadas grandemente en ese ministerio en toda la historia. Entonces,
El ministerio del liderazgo tiene que ser entendido en el orden que Dios lo estableció y no en un orden jerárquico, que ahí es donde entra el problema. La iglesia tiene que enfocarse en lo espiritual. Entonces, cuando trascendemos lo espiritual, Dios quita el sexo, Dios quita el femenino y el masculino. Y algo que quería puntualizar, ya sé que el tiempo se nos acabó, que tú mencionabas ahorita, de cuando a una doctora no le llamaban cirujana, sino cirujano. Eso se está distorsionando el lenguaje hoy día. Sí, sí. Pero el lenguaje viene dado por Dios desde la antigüedad. Sí. O sea, el todos, que incluye a todos y todas, y que se ha querido poner todos, todas y todes, es una manipulación del lenguaje para romper también con el orden de la creación y de los roles de Dios. Entonces, todo eso que vemos en el feminismo es un rompimiento del rol que Dios ha establecido, y lo que ha ido es distorsionando y acabando con la sociedad en el sentido que Dios la hizo, para establecer el sentido diabólico de división, de contienda, de conflicto, de segmentación, de división entre los sexos y todo eso que viene sucediendo. Entonces, yo creo que este tema da mucho más para aquí hablar, Sí, pero tenemos que dejarlo aquí. Sí. El ministerio de la mujer es un ministerio poderoso. Sí, amén. Una. El ministerio de la mujer está establecido en base a un orden ontológico y teológico. Dos. Cuando el apóstol Pablo habla en cuanto al tema de la mujer, no quiere denigrar a la mujer, sino establecer el orden de Dios, porque él menciona cosas que él dice no la digo yo, sino que son las escrituras, que es Dios que la dice, que es Génesis que la menciona, y él cita texto bíblico y entonces se convierte en un tema teológico. Entonces, cuando entra al tema de la iglesia eclesiástico, viene también por un tema de orden. La iglesia no se rige sin orden, y toda la iglesia desordenada tienen problemas. Dios establece un orden para el funcionamiento de los ministerios y de toda la obra de Dios, para que no haya corrupción, para que no haya fornicaciones, desórdenes y todo eso que se daban en esos tiempos. Entonces, vamos a primero enfocar el orden de Dios, luego el orden espiritual y nuestros roles en función también de la sociedad y del matrimonio, que es sumamente importante, porque por eso es que el obispo, si no tiene su casa en orden, no puede ejercer liderazgo en la iglesia. Muy fuerte lo que hemos hablado aquí, de verdad. Es una bendición abordar estos temas, saber que la misma Biblia también nos arroja luz, que podemos seguir estudiando y vamos a sentir una llenura en la comprensión, ver que las mujeres tuvieron varias posiciones distintas en la Biblia y Dios la usó de muchas formas, como usted abordaba. Algo que ya para terminar me ministró a mí fue que cuando mi niño nace, recuerdo que pasaron unos cuantos meses y un día mi esposa tuvo que salir y me dejó con el niño recién nacido. Y llegó un momento, él estaba bien conmigo, que él empezó a llorar. Y por más herramientas, muecas que le hice, brinqué, y papá, no quiso. Pero cuando llega su madre de nuevo, solo el olor de ella a la distancia produce una calma. Y cuando ella lo toma, entonces ella puede hacer algo que yo como hombre, ni en mi fisionomía, ni en mi naturaleza física puedo hacer, que fue amamantarlo. Claro. Yo dije, wow, ahí yo comprendí, es que Dios no se equivoca. Esa naturaleza habla del orden divino. Y te puedo hacer un paréntesis, ahora me excusan. Sí. Mira, es tan así que algo que se dice mucho y es una realidad que se ha estudiado. La mujer puede hacer 10 cosas, 5 cosas a la vez y el hombre no. No tiene esa capacidad. La mujer agarra y está amamantando al niño, pero te está colando el café, pero tiene la lavadora encendida. La mujer te hace 5 cosas y yo digo, ¿cómo que tú lo haces? A la esposa mía lo digo, ¿cómo que tú puedes hacer tantas cosas? Y yo tengo que concentrarme en una y enfocarme. Y ella hace 5 juntas. Pero eso que tú dices, imagínate un liderazgo de la mujer donde tiene un niño pequeño. Ya está en la iglesia, pero el niño quiere que le den el seno. O sea, hay una serie de situaciones que se dan biológicas y del orden divino. Entonces, por eso es que el orden en todo hay que establecerlo. De tal manera que cuando la mujer respeta ese orden, es más eficiente y Dios la pone en posiciones de altura. Claro, y de liderazgo, He visto ministerialmente. que Dios, por esa sensibilidad hacia la mujer, cuando la mujer desarrolla bien su papel social, Él la pone en posición de altura porque dice, tú no vas a poder estar haciendo cositas no, tú tienes que atender tu casa y para que sea efectiva te va a poner en las alturas. Siempre he visto eso. Dios coloca a la mujer, todas las mujeres de éxito, así que marcaron la historia, tuvieron una relevancia familiar, tuvieron una marca en sus hijos, una marca en la casa. Ya usted sabe que esto es algo que Dios lo hizo incluso para impulsar a la mujer a ser más grande, lo que los hombres no pueden hacer. Así lo es. puede hacer la mujer. Así Poderoso. Bueno, gracias audiencia por estar con nosotros. Bendecimos a la mujer, porque sin ella esto no fuera posible en muchas cosas, ni la vida en un sentido, porque Dios lo estableció así. Entonces, queremos en este momento que usted sepa, mujer, que hay poder y autoridad y que coge más fuerza, se potencia
el poder de la mujer cuando gobierna en lo que Dios ya le designó desde el principio. Pastor, ¿cómo las personas pueden encontrarlo en las redes sociales? ¿Cómo pueden seguirlo? Amén. Gracias por estar con nosotros todo este Sí, tiempo, claro, ¿verdad? claro. Comente Claro, comente y este comparta. contenido y suscríbase aquí a esta Claro. plataforma también de Excelencia Cristiana. Usted puede tener contacto conmigo a través de Facebook como Víctor Almanzar, en Instagram Víctor Almani y en YouTube estamos como la Cátedra del Maestro y por ahí usted puede tener contacto con nosotros. Siempre pues estamos en esa cercanía. Y Sí. me encanta que usted comente. Yo sé que este tema va a generar muchos comentarios, Sí. porque quizás hay puntos que no se trataron por cuestiones de tiempo, es un tema un Claro. poco amplio, pero siempre quiero enfatizar en el orden. Primero, el orden de Dios desde el principio, que lo familiar no queda fuera de lo espiritual, lo matrimonial y todo esto, porque luego lo sacerdotal y lo eclesiástico también entran en un mismo orden. O sea, no podemos desviarnos del orden de Dios primeramente para poder entender cómo los ministerios pueden funcionar y ser exitosos. La mujer es poderosa en las manos de Dios, pero tiene que sujetarse a Dios primeramente. Amén, poderoso. Me puedes seguir en Facebook como Joángel Madé, sin H, Joángel Madé. Y aquí en Excelencia Cristiana. Recuerda, como siempre digo, suscríbete al canal más importante del mundo, que es Jesucristo. O sea, si no eres cristiano, no es que hay un canal de YouTube con ese nombre, no, me refiero a su persona. Acepta a Jesucristo y luego te suscribes a tu casa, a tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga y Dios te guarde.